Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Detrás de cada corona se esconde una obsesión. Para algunos es el poder, para otros el amor o la fe. Pero para Alexandra de Dinamarca, la amada reina consorte del Reino Unido, la obsesión era su propio reflejo. Su vida fue una incansable batalla por construir una imagen pública perfecta, una máscara de belleza y serenidad que ocultaba un profundo temor a la imperfección, a la vejez y a la cruda realidad de su matrimonio. Hoy desvelamos la historia de la reina que convirtió su vida en su mayor obra de arte y su más pesada carga. En el corazón de una Europa convulsa, en el modesto Palacio Amarillo de Copenhague, crecía una princesa cuya vida no era un cuento de hadas. Alexandra de Dinamarca, nacida en 1844, no fue criada en la opulencia que se asociaba a la realeza. Su padre, el príncipe Christian de Schleswig-Holstein-Sonderburg, Glücksburg, pertenecía a una rama menor de la realeza danesa, con un futuro incierto y recursos limitados. La familia vivía una vida burguesa, casi austera. Alexandra y su hermana Dagmar cosían sus propios vestidos y compartían una sencilla habitación. Esta crianza, lejos del derroche, le inculcó una lección fundamental: la importancia de la apariencia. En un mundo donde no poseían vastas tierras ni ejércitos, su linaje y su conducta eran su único capital. Alexandra, consciente de su belleza casi etérea, aprendió desde muy joven a proyectar una imagen de serenidad, gracia y dignidad que desmentía las precariedades de su entorno. No era una obsesión por la vanidad, sino una estrategia de supervivencia. Mientras otras princesas se obsesionaban con el poder dinástico o las intrigas de la corte, la obsesión de Alexandra nació en el silencio de su palacio, la construcción meticulosa de una imagen perfecta. Cada gesto, cada sonrisa, cada vestido cuidadosamente remendado, era una pieza en el tablero de ajedrez de su futuro. Era la Rosa del Norte, un apodo que evocaba tanto su belleza delicada como la fría determinación que se forjaba en su interior. Sabía que su rostro y su porte serían su pasaporte para salir de la relativa oscuridad y entrar en el gran teatro del poder europeo. Y estaba dispuesta a interpretar su papel a la perfección, sin importar el coste personal que ello implicara. El Imperio Británico necesitaba una heredera, y el príncipe de Gales, Albert Edward, o Bertie, necesitaba una esposa. La búsqueda no era sencilla. La reina Victoria, sumida en su luto perpetuo por el príncipe Alberto, supervisaba el proceso con un rigor implacable. Su principal criterio, más allá del linaje protestante, era que la candidata no representara una amenaza política. La elección de Alexandra de Dinamarca fue, en este sentido, una apuesta arriesgada. Dinamarca y Prusia estaban al borde de la guerra por los ducados de Schleswig-Holstein, y la familia de Victoria estaba íntimamente ligada a la causa prusiana. Sin embargo, Alexandra poseía un arma que trascendía la geopolítica, una imagen pública intachable y una belleza que las fotografías, un medio en auge, habían comenzado a inmortalizar. Cuando Bertie y Alexandra se conocieron, la conexión fue innegable, pero la aprobación final dependía de un escrutinio mucho más frío. Alexandra fue presentada como la encarnación de la virtud y la modestia, un bálsamo para una corte ensombrecida por el dolor y los escándalos del príncipe. Su obsesión por la perfección, cultivada en Copenhague, se convirtió en su mayor activo. No ofrecía alianzas militares ni vastos territorios. Ofrecía una imagen. Ofrecía la promesa de una princesa de cuento de hadas que podría restaurar el brillo y el romance
a una monarquía que se había vuelto gris. Para Alexandra, este no era un matrimonio por amor, aunque llegara a sentir afecto por Bertie. Era la culminación de su estrategia. Su aceptación como futura reina de Inglaterra validaba cada sacrificio, cada hora dedicada a mantener una compostura impecable. Era la prueba de que el control absoluto sobre la propia imagen era, en sí mismo, una forma de poder inmenso. El 7 de marzo de 1863, Alexandra de Dinamarca llegó a Gravesend, Inglaterra, y el país se detuvo. Lo que sucedió a continuación no fue una simple bienvenida. Fue una erupción de fervor popular que la prensa bautizó como Alexandramania. Desde el muelle hasta Londres, las calles estaban abarrotadas por multitudes que vitoreaban, arrojaban flores y luchaban por vislumbrar a su futura reina. Alexandra, con su sonrisa serena y su elegancia natural, no se limitó a recibir la aclamación, la orquestó. Comprendió instintivamente que su poder no residiría en los pasillos del Parlamento, ni en las decisiones del gabinete, sino en el afecto incondicional del público. Esta era su arena, y ella era una maestra. Su obsesión por la imagen encontró aquí su propósito más elevado. Cada aparición pública era una actuación calculada. Introdujo el choker o gargantilla para ocultar una cicatriz en el cuello, y millones de mujeres la imitaron, convirtiendo una inseguridad personal en un ícono de la moda. Popularizó un estilo de vestir que era a la vez regio y accesible, creando una conexión con las mujeres de todas las clases. Mientras la reina Victoria se recluía en el luto, Alexandra llenó el vacío, convirtiéndose en el rostro visible, vibrante y glamuroso de la monarquía. A diferencia de otras reinas obsesionadas con el control político o la devoción religiosa, la obsesión de Alexandra era la percepción pública. Se dio cuenta de que el amor de la gente era una armadura. La protegía de las críticas, de las infidelidades de su marido y de la atmósfera sofocante de la corte victoriana. Conquistar al pueblo no fue un accidente afortunado. Fue su principal objetivo estratégico, una campaña librada con sonrisas, vestidos y una disciplina de hierro para nunca, jamás, dejar caer la máscara de la perfección. Tras la euforia de su llegada y la suntuosidad de su boda, la realidad de la vida en la corte británica se impuso con una frialdad brutal. El mundo de Alexandra se convirtió en una jaula dorada, dominada por la figura omnipresente y lúgubre de la reina Victoria. La corte de Windsor no era un lugar para la risa juvenil o la espontaneidad. Era un mausoleo viviente dedicado a la memoria del príncipe Alberto. Cada protocolo, cada cena, cada día estaba impregnado de un luto riguroso que chocaba frontalmente con el espíritu vibrante de Alexandra. A esta atmósfera opresiva se sumaba la creciente decepción de su matrimonio. Bertie, aunque encantador y afectuoso en ocasiones, reanudó rápidamente su estilo de vida disoluto, buscando consuelo en el juego, las carreras de caballos y, sobre todo, en los brazos de otras mujeres. Aquí es donde la obsesión de Alexandra por una imagen pública perfecta se transformó de un activo estratégico a un mecanismo de defensa psicológico. El control sobre su apariencia era lo único que podía dominar en un mundo donde no controlaba a su suegra ni a su marido. Su sonrisa pública se volvió más fija, su elegancia más estudiada. La perfección de su fachada era directamente proporcional a la imperfección de su vida privada. Mientras otras consortes podrían haber luchado por el poder político o haberse refugiado en una devoción religiosa fanática, Alexandra se atrincheró en su imagen. Se convirtió en la esposa perfecta, la madre devota y la princesa del pueblo.
un papel que interpretaba con una disciplina inquebrantable. Este acto de autocontrol extremo era su rebelión silenciosa y su única fuente de poder, una armadura pulida que ocultaba las profundas grietas de la soledad y la desilusión que crecían bajo la sombra de la reina. La fachada del cuento de hadas comenzó a resquebrajarse no mucho después de la boda. El príncipe de Gales, Bertie, era un hombre de apetitos insaciables, y la fidelidad no era uno de sus fuertes. Para Alexandra, criada en una corte danesa relativamente modesta y con valores estrictos, la revelación de las infidelidades de su esposo fue un golpe devastador. No se trataba solo de una traición personal, sino de una humillación pública. La prensa, aunque discreta para los estándares actuales, susurraba, y la aristocracia londinense observaba cada uno de sus movimientos, buscando una grieta en su compostura. Aquí es donde la obsesión de Alexandra por la imagen perfecta comenzó a forjarse como una armadura. Ante la imposibilidad de controlar la conducta de su marido, se volcó en controlar la única narrativa que podía, la suya propia. Su respuesta no fue el escándalo ni el enfrentamiento público, sino un silencio digno, una melancolía regia que el público interpretó como una gracia casi santa. Cada aparición pública se convirtió en una actuación calculada. Su sonrisa, aunque teñida de una tristeza perceptible, nunca flaqueaba. Su elegancia era impecable, su porte, intachable. Se refugió en el papel de la esposa sufrida y devota, una mártir de la corona cuyo dolor solo la ennoblecía. Este personaje público, cuidadosamente construido, era su escudo. Mientras su corazón se rompía en la privacidad de los palacios de Marlborough House o Sandringham, de cara al mundo, Alexandra se aseguraba de que la princesa de Gales siguiera siendo un ideal de perfección, una figura digna de compasión y, sobre todo, de admiración inquebrantable. Incapaz de asegurar la perfección en su matrimonio, Alexandra desvió su energía obsesiva hacia un nuevo dominio: sus hijos. Si el esposo era un lienzo manchado, la familia sería su obra maestra inmaculada. El nacimiento de sus 6 hijos se convirtió en el centro de su universo, y ella se dedicó a esculpir la imagen de la familia ideal. Sandringham House, su refugio en el campo, se transformó en el escenario de esta idílica representación. Las fotografías y retratos de la época no mienten en su intención. Muestran a una madre amorosa rodeada de niños impecablemente vestidos, escenas de felicidad doméstica cuidadosamente coreografiadas para el consumo público. Sin embargo, bajo esta superficie de perfección, se gestaba una posesividad casi sofocante. Alexandra mantenía a sus hijos en un estado de infancia perpetua, especialmente a sus hijas. Se negaba a que se cortaran el pelo. Las vestía como a niñas mucho menores de su edad y se resistía ferozmente a la idea de que se casaran y la abandonaran. Su amor era genuino, pero estaba entrelazado con una necesidad desesperada de control. La familia no era solo una fuente de consuelo, era una extensión de su propia imagen pública. Cada niño era un reflejo de su éxito como madre y como princesa, una prueba viviente de que, a pesar de las transgresiones de su esposo, ella era capaz de crear y mantener un bastión de orden, belleza y virtud. Esta obsesión por la familia perfecta era una forma de reclamar su poder en un mundo que le negaba el control sobre su propia vida conyugal, construyendo un legado visual que eclipsaría las sombras de la infidelidad. Con el paso de los años, el foco de la obsesión de Alexandra comenzó a cerrarse, pasando de la familia a la única persona sobre la que podía ejercer un control absoluto: ella misma. La princesa
que había conquistado a una nación con su belleza juvenil, ahora enfrentaba el inexorable paso del tiempo. El espejo se convirtió en su confidente y su juez más severo. La sociedad victoriana exigía que sus reinas y princesas fueran íconos de belleza etérea, y Alexandra internalizó esta presión hasta convertirla en una compulsión. Su régimen de belleza era legendario y riguroso. Dedicaba horas a su apariencia, experimentando con los primeros cosméticos, aunque siempre buscando un aspecto natural que ocultara el artificio. Se convirtió en una maestra de la moda, utilizando la ropa no solo para embellecer, sino para construir y proteger su imagen. Cada vestido, cada joya, cada peinado, era una declaración estratégica, diseñada para proyectar gracia, modernidad y una perfección inalcanzable. La fotografía, una tecnología en auge, fue su aliada y su enemiga. Posaba para retratos con una conciencia aguda de sus ángulos, de la luz, de la expresión que debía transmitir. Aprendió a controlar su imagen fotográfica con una precisión milimétrica, asegurándose de que solo las versiones más idealizadas de sí misma llegaran al público. Esta fijación con su reflejo no era simple vanidad, era un mecanismo de supervivencia psicológica. En un mundo donde su felicidad personal era frágil y su poder político limitado, su imagen era su capital. Mantener su belleza era mantener su relevancia, su popularidad y, en última instancia, su sentido de identidad. El espejo no solo reflejaba su rostro, reflejaba el ícono que había construido y que estaba aterrorizada de perder. La obsesión de Alexandra por una imagen impecable se manifestó de la manera más literal en su negación de cualquier imperfección física. Dos defectos, en particular, se convirtieron en el centro de sus estrategias de ocultación. El primero era una cicatriz en el cuello, resultado de una operación o enfermedad infantil. Para ocultarla, Alexandra adoptó un estilo que se convertiría en su sello distintivo y en una tendencia de moda internacional. Los collares de gargantilla, a menudo anchos y compuestos por múltiples hileras de perlas y joyas, y los cuellos altos. Lo que comenzó como una necesidad personal de ocultar una imperfección, se transformó en el epítome de la elegancia eduardiana, una prueba de su poder como creadora de tendencias. Nadie sospechaba que detrás del glamour se escondía una inseguridad. El segundo desafío fue más significativo. Tras el nacimiento de su tercera hija en 1867, una fiebre reumática la dejó con una cojera permanente. Para una mujer cuya gracia al caminar era celebrada, esto era una catástrofe. En lugar de aceptarlo, desarrolló un modo de andar particular, un deslizamiento elegante que disimulaba la rigidez de su pierna, conocido como el Alexandra Limp. Increíblemente, su prestigio era tal que muchas damas de la corte comenzaron a imitar su cojera, creyendo que era la última moda. Alexandra nunca reconoció públicamente su discapacidad. Estos actos de ocultación física eran la metáfora perfecta de su vida emocional. Al igual que escondía la cicatriz y negaba la cojera, también ocultaba el dolor de la traición y negaba las grietas en su matrimonio. Su cuerpo, al igual que su vida pública, debía proyectar una ilusión de perfección ininterrumpida, sin importar el costo. En la rígida corte victoriana, donde la imagen lo era todo, Alexandra de Dinamarca descubrió su arma más potente: la moda. No la usaba simplemente como un adorno, sino como un escudo y una declaración de intenciones. Su obsesión por una apariencia impecable la llevó a orquestar cada detalle de su vestuario. Pero fue una necesidad personal la que dio origen a su legado más icónico. Una cicatriz en su cuello
recuerdo de una operación infantil. Era una imperfección que no podía tolerar en su retrato público. En lugar de ocultarla con timidez, la transformó en un símbolo de poder. Así nació el collier de Chien, o gargantilla, que el mundo conocería como el cuello Alexandra. Lo que comenzó como una estrategia para disimular una vulnerabilidad, se convirtió en la máxima expresión de la elegancia eduardiana. Hileras de perlas y diamantes ceñidas a su esbelto cuello no solo ocultaban la cicatriz, sino que también acentuaban su porte regio, su rostro sereno y su mirada distante. La moda se arrodilló ante ella. Las mujeres de la alta sociedad, desde Londres hasta Nueva York, se apresuraron a imitarla, adoptando las gargantillas como un accesorio indispensable. Alexandra había logrado lo impensable, dictar la estética de una era a partir de su propia inseguridad. Cada perla y cada broche eran un ladrillo más en la fortaleza de su imagen pública, una demostración de que podía controlar no solo su propia apariencia, sino también las aspiraciones de millones. Su cuello, adornado y celebrado, era la prueba irrefutable de su maestría en el arte de la percepción, convirtiendo un secreto celosamente guardado en una tendencia global y un emblema de su reinado silencioso sobre el estilo. En el laberinto de intrigas y deberes de la realeza, Alexandra encontró un único y verdadero refugio: su hermana, la princesa Dagmar, quien se convertiría en la formidable emperatriz María Feodorovna de Rusia. Su vínculo, forjado en una infancia danesa relativamente modesta, era un ancla en los mares tormentosos de sus vidas adultas. A través de una correspondencia casi diaria, compartían sus miedos más profundos, las alegrías de la maternidad y el peso insoportable de sus respectivas coronas. Para Alexandra, Dagmar era la única persona que entendía la soledad del pedestal, la presión constante de la perfección. Sus cartas eran un santuario de honestidad en un mundo de apariencias. Sin embargo, este profundo amor fraternal estaba teñido por una corriente subterránea de intensa rivalidad. Ambas eran aclamadas como las princesas más bellas de Europa, y una competencia silenciosa por el prestigio, la influencia y el esplendor de sus cortes era inevitable. ¿Quién era más amada por su pueblo? ¿Qué corte, la británica o la rusa, deslumbraba más al mundo? Se comparaban constantemente los vestidos, las joyas y el poder de sus esposos. Esta dualidad definía su relación: un amor incondicional que las sostenía y una rivalidad que las espoleaba. Eran el espejo la una de la otra, reflejando sus triunfos y sus inseguridades. Dagmar, con el poder absoluto y la riqueza ilimitada del Imperio ruso, representaba un nivel de grandeza que Alexandra, como princesa de Gales, a menudo envidiaba. Este complejo nexo de afecto y competencia alimentaba la obsesión de Alexandra por mantener su propia imagen, asegurándose de que su luz nunca fuera eclipsada, ni siquiera por la de su hermana más querida. Alexandra había alcanzado el cenit de su ambición. Era universalmente adorada. Su rostro era el más reconocible del imperio, su nombre un sinónimo de gracia y belleza. Pero el éxito de su meticulosamente construida imagen pública se convirtió en su propia prisión dorada. La mujer detrás del ícono, Alix, como la conocía su familia, comenzó a desvanecerse bajo el peso de las expectativas. Cada aparición pública era una actuación extenuante. Debía ser la princesa sonriente, la esposa devota, el ícono de la moda, la madre perfecta. No había espacio para el cansancio, la tristeza o la enfermedad. La adoración de las masas se transformó en una vigilancia incesante. Su ropa era analizada, sus gestos interpretados, su sonrisa medida. La popularidad la aisló
rodeándola de admiradores, pero dejándola profundamente sola. Se convirtió en prisionera de su propio retrato, obligada a encarnar perpetuamente la versión idealizada que ella misma había creado. Esta presión exacerbó su obsesión por el control. Si no podía controlar sus sentimientos o las infidelidades de su marido, al menos podía controlar cada fibra de su apariencia. Su puntualidad se volvió legendaria, no por disciplina, sino por el pánico a ser vista en un momento de descuido. Su serenidad pública era una máscara que ocultaba una creciente ansiedad. El aplauso de la multitud, que antes era una validación, ahora sonaba como el eco en una celda. Se había esforzado tanto por ser amada por todos, que había perdido la libertad de ser simplemente ella misma. La perfección de su imagen era una obra maestra, pero el precio era el sacrificio de su propia autenticidad, atrapada en un papel del que ya no podía escapar. Detrás de la fachada de serena perfección, Alexandra libraba una batalla secreta y profundamente humillante. Una sordera progresiva. La otosclerosis hereditaria, que había comenzado a manifestarse en su juventud, se convirtió en un abismo de silencio que la aislaba cada vez más del mundo. Para una mujer cuya existencia dependía de la interacción social y la percepción pública, esta discapacidad era una catástrofe. Se negaba a admitir su condición, viéndola como una imperfección intolerable que destrozaría su imagen de princesa de cuento de hadas. Su obsesión por el control se centró entonces en ocultar esta vulnerabilidad a toda costa. Desarrolló una habilidad asombrosa para leer los labios y para adivinar el flujo de las conversaciones basándose en gestos y expresiones faciales. Su famosa sonrisa, a menudo interpretada como un signo de amabilidad o timidez, era en realidad una máscara para ocultar su confusión cuando no podía seguir el diálogo. Este esfuerzo constante era mentalmente agotador. En las grandes cenas y recepciones, se sentía a la deriva en un mar de murmullos ininteligibles, lo que la hacía parecer distante y reservada. Su sordera la empujó aún más hacia su mundo interior y fortaleció su dependencia de un círculo íntimo de confianza, como sus hijas y su hermana Dagmar, quienes a menudo actuaban como sus oídos. El silencio no era una elección, sino una imposición cruel que contradecía su rol público. Mientras el mundo la veía como el epítome de la gracia comunicativa, ella vivía con el miedo constante a ser expuesta, a que un comentario fuera de lugar o una respuesta equivocada revelara la verdad. Su lucha silenciosa contra la sordera fue quizás la manifestación más trágica de su obsesión. Mantener una apariencia de perfección auditiva mientras el mundo se desvanecía en el silencio. Mientras su vida privada se desmoronaba lentamente bajo el peso de la infidelidad y la indiferencia, Alexandra construyó una fortaleza inexpugnable en el ámbito público. Su arma predilecta fue la caridad, una herramienta que manejó con una maestría sin precedentes. No se trataba simplemente de donar dinero o presidir comités. Alexandra transformó la filantropía en un arte escénico, un vehículo para cimentar su imagen como la madre de la nación. Fundó el Queen Alexandra's Imperial Military Nursing Service, revolucionando el cuidado de los soldados y ganándose la adoración del ejército y del pueblo. Visitaba hospitales, su rostro una máscara de compasión perfectamente estudiada. Sus gestos medidos para transmitir empatía sin perder un ápice de dignidad real. Cada aparición pública era una clase magistral de control de imagen. Sabía exactamente cómo inclinar la cabeza, cómo sostener la mano de un niño enfermo, cómo vestir de una manera que inspirara a la vez respeto y ternura.
esta obsesión por la perfección en su labor caritativa era un reflejo directo de su necesidad de control. En un mundo donde no podía controlar el corazón de su esposo, ni las intrigas de la corte, sí podía controlar la percepción pública. La caridad era su dominio, su escenario, y en él, ella era la protagonista indiscutible, la santa secular que el pueblo anhelaba. Este escudo de benevolencia era tan grueso y brillante que ocultaba eficazmente las grietas de su matrimonio y la profunda soledad que la consumía. Se convirtió en el ángel de Inglaterra, no solo por bondad, sino por una desesperada necesidad de ser amada y admirada, de una forma que su vida personal jamás le concedería. En enero de 1901, la interminable era victoriana llegó a su fin. Con la muerte de la reina Victoria, Alexandra, después de casi 40 años como princesa de Gales, ascendió al trono como reina consorte. El momento que tanto había esperado, el pináculo de su ambición, finalmente había llegado. La coronación, celebrada en 1902, fue el espectáculo definitivo, y Alexandra, su estrella más brillante. Su obsesión por la imagen alcanzó nuevas cotas. Supervisó personalmente cada detalle de su atuendo. Un vestido de malla dorada tejido en la India, tan magnífico y pesado que parecía simbolizar el propio peso de la corona que ahora portaba. Sin embargo, el poder que tanto anhelaba resultó ser una jaula dorada aún más grande. Ser reina no cambió la naturaleza de su esposo. Ahora, el rey Eduardo VII. Por el contrario, liberado de la sombra de su madre, Bertie se entregó a sus placeres con un abandono aún mayor. La corona no le otorgó a Alexandra el control sobre él que secretamente deseaba. Solo magnificó su impotencia en el escenario mundial. La presión de mantener la fachada de una monarquía perfecta se volvió asfixiante. Cada sonrisa en público, cada gesto de unidad con el rey, era una actuación calculada. Psicológicamente, el trono no fue una liberación, sino la culminación de su rol como guardiana de las apariencias. La corona era pesada, no solo por sus joyas, sino por el peso de las mentiras y las omisiones que sostenía. Su obsesión por la perfección ya no era una estrategia de supervivencia, sino una necesidad de Estado, un deber que la consumiría por completo, mientras el mundo observaba cada uno de sus movimientos. Si ser princesa de Gales había sido una prueba de tolerancia, ser reina consorte fue una lección magistral en humillación pública. El rey Eduardo VII no solo continuó con sus infidelidades, sino que las institucionalizó. La más notoria de sus amantes, Alice Keppel, se convirtió en una figura casi oficial en la corte. Era una humillación constante y visible. Keppel era invitada a los mismos eventos que Alexandra. Se alojaba en las mismas casas de campo durante las visitas reales y actuaba con la confianza de quien sabe que su posición es inamovible. Para Alexandra, obsesionada con la imagen de una familia real impecable, esta situación era una tortura psicológica. Se vio forzada a desarrollar una estrategia de supervivencia, una gélida y digna indiferencia. Saludaba a Alice Keppel con una cortesía impecable, que era, en sí misma, un acto de agresión pasiva. Nunca montó una escena pública. Nunca permitió que la máscara de serenidad se resquebrajara. Su control era absoluto, pero el costo interno era inmenso. Esta tolerancia forzada era la antítesis de todo lo que ella representaba. Su imagen de esposa devota y matriarca de una nación era una farsa conocida por toda la sociedad londinense. Cada cumplido que recibía por su gracia y dignidad era una daga que le recordaba la traición que estaba obligada a soportar. Se dice que en privado, su sordera, que había empeorado con los años, se convirtió en un refugio,
una forma de desconectarse del mundo que la juzgaba y de la voz de un esposo que la deshonraba abiertamente. La reina perfecta vivía en una prisión de perfección, sonriendo mientras su mundo se hacía pedazos a la vista de todos. Para comprender la armadura de control y la obsesiva necesidad de perfección de la reina Alexandra, debemos retroceder a la tragedia que la definió. En 1892, mucho antes de ascender al trono, el destino le asestó el golpe más cruel que una madre puede soportar. Su hijo mayor, el príncipe Albert Victor, duque de Clarence, y heredero al trono después de su padre, murió repentinamente a los 28 años durante una pandemia de influenza. La nación lloró a su futuro rey, pero para Alexandra fue el colapso de su universo. Eddie, como era conocido, era su primogénito, el centro de sus esperanzas. Su muerte no fue solo una pérdida personal, fue la destrucción del futuro que ella había construido meticulosamente en su mente. El dolor de Alexandra fue abrumador y patológico. Se negó a que el cuerpo de su hijo fuera retirado de su habitación en Sandringham durante días, manteniendo una vigilia macabra. Conservó su habitación exactamente como él la había dejado, convirtiéndola en un santuario congelado en el tiempo, un monumento a su dolor. Esta tragedia la fracturó de una manera irreparable. La pérdida de control sobre la vida y la muerte de su propio hijo parece haber solidificado su obsesión por controlar todo lo demás. Si no podía proteger a su heredero, al menos podría proteger la imagen de su familia, su propia dignidad y el legado que le quedaría. El dolor la endureció, dándole la capacidad de soportar las futuras humillaciones de su esposo. La mujer que se convirtió en reina ya no era la joven princesa danesa. Era una madre en duelo perpetuo, cuya sonrisa pública ocultaba el abismo de una pérdida que nunca superaría. El siglo XX amaneció con nuevas tecnologías y sensibilidades. Pero para Alexandra, el enemigo más formidable no era el cambio social, sino el espejo. La rosa salvaje de Dinamarca, cuya belleza había sido la moneda de cambio de un imperio, se enfrentaba a la inevitable tiranía del tiempo. Su obsesión por una imagen perfecta se transformó en una batalla desesperada contra el envejecimiento. Las fotografías de la época eduardiana comienzan a mostrar un cambio sutil pero deliberado. El rostro de la reina aparece cada vez más oculto tras densos velos de tul y encaje, una barrera etérea que difuminaba las líneas y suavizaba la realidad. Su maquillaje, antes un realce de su belleza natural, se volvió más pesado, una máscara de esmalte blanco y carmín que intentaba congelar la juventud. Se rumoreaba en los círculos cortesanos sobre procedimientos más drásticos. Se hablaba de esmaltado facial, una técnica primitiva y peligrosa que aplicaba una capa de esmalte para tensar la piel, dejándola rígida e inexpresiva. Aunque no hay pruebas concluyentes, la rigidez ocasional en su expresión y su creciente reticencia a ser vista con luz natural alimentaron las especulaciones. Esta lucha no era mera vanidad. Era una crisis existencial. Toda su identidad, su poder blando y su popularidad se habían construido sobre el pedestal de su apariencia. Perderla era como si un monarca perdiera su corona. La obsesión por el control que había manifestado en su vestuario y sus apariciones públicas se volvía ahora contra su propio cuerpo, una fortaleza que, por primera vez, no podía dominar por completo. Cada arruga era una traición, cada cana una derrota en la guerra silenciosa que libraba para seguir siendo el icono que ella misma había creado. En mayo de 1910, la muerte del rey Eduardo VII sumió a Gran Bretaña en el luto y a Alexandra
en un nuevo y poderoso papel, el de la reina viuda. Para una mujer obsesionada con la imagen, la viudez no fue solo una tragedia personal, sino una oportunidad para una reinvención estratégica. Se deshizo de los pasteles y las perlas de la era eduardiana y se envolvió en el negro perpetuo del luto. Pero este no era el luto de una mujer rota. Era una armadura, un uniforme que le confería una nueva forma de autoridad y reverencia. Alexandra interpretó el papel de la viuda eterna con una maestría teatral. Su dolor era visible, público y estilizado. Se convirtió en la matriarca doliente de la nación, una figura casi sagrada de devoción y pérdida. Este nuevo personaje le permitió eludir la irrelevancia que a menudo acechaba a las reinas consortes al morir sus esposos. Mientras la nueva reina, María de Teck, se esforzaba por establecer su propio estilo, más formal y austero, Alexandra seguía siendo el centro emocional de la monarquía. Su obsesión por el control encontró un nuevo cauce. Se negó a abandonar el palacio de Buckingham durante meses, obligando a los nuevos monarcas a esperar, un sutil pero claro ejercicio de poder. Se aferró al título de la reina Alexandra, insistiendo en mantener la precedencia sobre la reina María, en ciertas ocasiones. Una violación del protocolo que generó una fricción considerable dentro de la familia. Psicológicamente, el rol de viuda le proporcionó un escudo. Detrás del velo del luto, su envejecimiento podía ser atribuido al dolor, su reclusión a la pena. La imagen perfecta ya no era la de la belleza juvenil, sino la de la trágica y digna devoción, un papel que interpretaría con absoluta convicción hasta el final de sus días. En sus últimos años, la relación de Alexandra con la cámara, su aliada de toda la vida, se volvió profundamente compleja. La mujer que había sido pionera en el uso del retrato fotográfico como herramienta de relaciones públicas, ahora temía su honestidad implacable. Sin embargo, su obsesión por mantener su imagen pública la obligaba a seguir posando, dando lugar a una serie de retratos finales que son un estudio fascinante sobre la negación y la nostalgia. Fotógrafos como W&D Downey, que la habían retratado durante décadas, recibieron instrucciones estrictas. La iluminación debía ser suave, difusa, casi celestial, para borrar las sombras que delataban la edad. Se empleaban enfoques suaves y técnicas de retoque exhaustivas, raspando los negativos para alisar la piel y restaurar un eco de la juventud perdida. En estas imágenes, Alexandra es una figura fantasmal, una aparición de su yo pasado. A menudo posaba con sus nietos, utilizando su juventud y vitalidad como un contrapunto que, irónicamente, solo acentuaba su propia fragilidad. Su sonrisa, antes célebre por su encanto, se había vuelto fija y tensa, quizás debido a sus problemas dentales y al supuesto esmaltado facial. Sus ojos, sin embargo, a menudo traicionaban la fachada. En ellos se podía vislumbrar una profunda melancolía, el cansancio de una vida dedicada a mantener una pose. Cada retrato era un acto de desafío contra la mortalidad, un intento desesperado de alinear la realidad de una mujer octogenaria con el mito imperecedero de la princesa del mar. El rostro que había definido un ideal de belleza victoriana y eduardiana era ahora un lienzo sobre el que se proyectaba el pasado. El ocaso de su rostro no fue un declive natural, sino una disolución cuidadosamente orquestada, un último esfuerzo por controlar la narrativa visual de su vida, asegurándose de que la última imagen fuera tan perfecta e irreal como la primera. Alexandra de Dinamarca falleció en Sandringham en 1925, a la edad de 80 años. Su muerte marcó el fin de una era, no solo para la monarquía,
sino para la cultura de la celebridad que ella misma había ayudado a crear. Su legado no se encuentra en tratados políticos, ni en reformas legislativas, sino en las miles de fotografías, postales y retratos que cimentaron su estatus de icono. Fue, en esencia, la primera princesa mediática moderna. Su obsesión por una imagen pública perfecta fue su mayor herramienta de poder. Comprendió, de manera intuitiva, que en una era de medios de comunicación masivos, la percepción lo era todo. Utilizó la moda para comunicar lealtad y modernidad, la fotografía para crear una conexión íntima con el público y la caridad para construir una reputación de compasión y piedad. Creó una plantilla para la realeza femenina que perdura hasta nuestros días. La combinación de glamour, deber y una vida personal cuidadosamente editada para el consumo público. Sin embargo, este legado tiene una cara oculta. La incesante búsqueda de la perfección física y la negación del envejecimiento revelan una profunda inseguridad, la de una mujer cuya valía siempre estuvo intrínsecamente ligada a su belleza. Su vida fue una performance continua, donde la línea entre la Alexandra real y la imagen pública se difuminó hasta desaparecer. La pregunta final sobre su vida no es si logró la perfección, sino cuál fue el coste. ¿Fue la adoración de millones un sustituto justo de la autenticidad personal? Alexandra de Dinamarca nos legó la idea de la monarquía como marca, un espectáculo visual de tradición y aspiración. Pero también nos dejó una advertencia sobre la naturaleza corrosiva de una vida vivida a través del lente. Una obsesión por una imagen tan perfecta que al final amenaza con consumir a la persona que se esconde detrás.